Rusia es europea o es asiática? Que si Rusia no hubiera vendido a Alaska, ahora estaría en los 3 continentes. Y una mezcla de culturas realmente muy interesante. Otro personaje que vale la pena, no puedo vivir. Que realmente son increíbles, como la mayoría de las cosas en Rusia. Como pensando en los detalles más pequeños. Hablamos del país más grande del mundo y también de un país muy diverso. Con un aspecto muy, muy ruso, no todos rubios, con los ojos azules. 1, 2, 3. ¿Cómo están? Somos Espías Rusas y esta es una nueva edición de nuestro podcast en el que vamos a conversar sobre si Rusia es europea o es asiática. ¿Cómo funciona un país que tiene un pie en cada continente? Y obviamente, ¿cuáles son las consecuencias para él? Mi nombre es Victoria Aramburu. Yo soy Elena Milincic y obviamente no somos un podcast que habla de geografía, pero aquí sí que es importante ponernos un poco en este contexto geopolítico, ¿no? Para eso tenemos que saber que el 75% del territorio ruso se encuentra en la parte asiática y solamente un 25% de Rusia está en Europa. Sin embargo, un 75% de la población de Rusia sí que vive en la parte europea por el clima, por las condiciones de la vida. Hay partes de Siberia, por ejemplo, en las que hay solamente 2 personas por 1 kilómetro cuadrado. Pero como bien has dicho tú, Vicky, que es un país que tiene un pie en cada continente, hay una broma que dice, bueno, que si Rusia no hubiera vendido a Alaska, ahora estaría en los 3 continentes, ¿no? Solo para que se den cuenta de qué grande es el país. De punta a punta sería como viajar de la Ciudad de México hasta Buenos Aires. Yo tengo la sensación de que muchas veces cuando se analiza a Rusia en sus diferentes aspectos, tanto político como social, se pierde de vista la dimensión que tiene este país. Más allá de lo del pie en cada continente, me gustaría dar algunos datos. Perdón a los que odian la geografía, pero voy a tratar de ser muy precisa. 12 mares bañan las costas de Rusia. 3 océanos, tiene frontera con 14 países. Imagínense ustedes la dimensión de la que estamos hablando. Además, tiene 11 usos horarios. O sea, mientras en el mismo país, en un momento, se están sentando a cenar, en otro lugar del mismo país ya están viendo los primeros rayos de sol para empezar el día. Se hablan más de, 100 lenguas dentro del mismo país. Hay 146 millones de habitantes aproximadamente, entre los cuales hay muchos extranjeros, y de esto también vamos a hablar, para romper un poco este mito, esta lógica de el telón de acero, la cortina de hierro, del cual siempre se sospecha, ¿no? Rusia, el ruso es cerrado, Rusia es un país ermitaño, aislado. Bueno, para nada. Vamos a hablar un poco también de esto y de la apertura que ha demostrado Rusia a lo largo de los años, no solamente con Europa, porque también es europeo, sino con el resto del mundo. Rusia sí que es un país muy diverso y no solamente en las etnias, ¿no? Que hay 190 etnias diferentes que viven en el país. Algunas de ellas sí que son muy pequeñas. Sin embargo, las primeras 3, o sea, un 80% de la gente que vive en el país se declara como rusos. Luego están los tártaros y ucranianos. Esas son las primeras 3 etnias en el país. Pero sí, como bien hemos dicho, la gran parte de la población vive en la parte europea. También las ciudades más importantes, los centros administrativos, que son Rusia y San Petersburgo, se encuentran en Europa. Sin embargo, los recursos naturales, todo de lo que vive Rusia en realidad, está en la parte asiática. Y no solamente, decíamos, le interesa a Rusia para su economía, sino también a Europa misma que tiene una mirada bastante, distante, podemos decir, con Rusia como si no formara parte de su territorio, salvo que la necesite, como puede ser el caso de los recursos naturales y más puntualmente el gas. Me gustaría mencionar este proyecto tan revolucionario que es el Nord Stream 2, que es este gasoducto que pretende unir Rusia con Alemania. Y me parece que ahí, además de un megaproyecto, como decíamos, que pretende proveer de gas a Europa, de gas más rápido y más barato, sino también un aprendizaje, Yele.
Un proyecto bastante complicado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también producen gas y amenazaban con sanciones no solamente a Europa, sino también a diferentes empresas, a todos los implicados en la construcción de ese gasoducto que llevaría gas ruso hasta Europa, directamente a Alemania, ¿no? Yo creo que ha sido un paso importantísimo el de Angela Merkel, que está acabando su carrera política, sin embargo, ha decidido no aceptar todas las amenazas de Estados Unidos, ha decidido ir con Rusia, construir un gasoducto con el que su país y sus ciudadanos recibirán gas más barato y fácilmente, ¿no? Y hace unos días estuvo también en Rusia hablando con Vladimir Putin. Yo creo que muchos lo han visto como algo malo, pero ella sí que ha dejado un legado con esto. Yo creo que ha sido una cosa muy simbólica y ha abierto con esto espacio para una cooperación muy larga. O sea, cuando ella se vaya, eso se queda para las generaciones que vienen. Para aquellos que se hayan perdido qué significa Nord Stream 2, queremos decirles que tenemos un video especialmente explicando de qué se trata esta mega obra. Obviamente lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Vamos a aprovechar esta oportunidad también para invitarles que se suscriban a nuestra página en YouTube, que le den a la campanilla para que les lleguen las notificaciones. Tenemos muchísimos videos, no solamente sobre Rusia, sino también de la situación en América Latina y del mundo. Rusia sí que ha estado en una encrucijada de diferentes civilizaciones y también tiene una mezcla de la cultura asiática, la cultura europea. También algunos hablan de de una civilización rusa como algo aparte, ¿no? Que yo creo que Rusia, con todo, con la religión, con la cultura, con las costumbres, sí que pertenece a Europa, ¿no? Y la persona que es muy importante para eso, para esa apertura de Rusia hacia Europa, es definitivamente Pedro Grande, que cuando Rusia ha obtenido territorios en el Báltico, bueno, ahí es donde se construyó San Petersburgo, que sería la capital de Rusia en esos años, y también ahí, como se introdujeron muchísimos cambios, él ha decidido modernizar el país, pero ha ido como pensando en los detalles más pequeños. Incluso se cambió la manera de vestir, ¿no? Han cambiado la ropa. También la gente tenía que dejar de llevar barba, o si no, existía como una tasa de la barba, ¿no? Ha aceptado el calendario juliano. También tenemos un episodio entero que habla de la religión en Rusia. Este calendario, bueno, para contar los años como se cuentan ahora, porque antes de esto, no sé cómo lo contaban, yo creo que en el finales del siglo XVII, cuando llegó Pedro Grande, Rusia estuvo en el siglo 30 o en el siglo V, ¿no? Porque se contaba de una manera completamente diferente. Pedro el Grande sin duda es una gran leyenda porque, claro, fue el primero en, como dicen los rusos, abrir la ventana. Ver qué pasaba afuera, conocer mundo. Cuenta la leyenda que había dejado a un reemplazante en su lugar y había escapado de, bueno, no sé, el confort de la corte para poder ir a conocer un poco más el mundo y obviamente copiar lo que le parecía mejor para Rusia. Lo hizo, por ejemplo, con la arquitectura. Hay muchísima de la arquitectura en Rusia que es muy parecida a Europa, incluso caminando por las principales ciudades rusas uno siente de verdad que está en Europa, con la diferencia de que en Rusia hay mucho más lugar, hay mucho más espacio. Saben ustedes que los países europeos en general son bastante más pequeños o son más pequeños comparados con Rusia. Entonces Pedro el Grande imitó el estilo, pero teniendo más dinero y sobre todo más espacio para hacer esos edificios monumentales que luego fueron también continuados durante la época soviética, en donde a través de la arquitectura también, ¿no? Se intentaba marcar la presencia del Estado, esta omnipresencia, qué palabra difícil, para los edificios públicos. Si alguno de ustedes tiene la suerte de visitar Rusia o por lo menos googlearla, se van a dar cuenta que todos los edificios públicos tienen unas dimensiones que realmente son increíbles, como la mayoría de las cosas en Rusia. Bueno, en realidad lo que has mencionado de arquitectura, ¿no? San Petersburgo sí que se construye para que sea como Venecia en Italia y no es que sea una imitación, porque Pedro Grande ha invitado a los arquitectos de Italia para que lo hicieran ellos. Otro personaje que vale la pena mencionar, Catalina la Grande, durante su imperio se ha hecho esta división de Europa y Asia, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es hablar de dos continentes que tectónicamente no están divididos,
divididos, o sea, estamos hablando de Euroasia y sí que esta división de Europa y Asia, ahí donde la línea de las montañas, los Urales, ha sido un poco arbitraria, o sea, yo creo que en este sentido, si geografía tampoco lo tiene tan claro, los rusos tampoco. Pero digo, para mí, ellos sí que pertenecen a Europa según todo en lo que creen y su manera de pensar y su manera de vivir. Ahora, retomando el tema de Rusia, es un país cerrado, que no se abre al mundo y a las diferentes nacionalidades. Creo que vale la pena recordar que Rusia no siempre fue solo Rusia, también tuvo, casi un siglo, ¿no? De ser la Unión Soviética junto a otras 13 repúblicas que a día de hoy son independientes, pero que en ese momento formaban el mismo bloque. Esto permitió, una migración interna y una mezcla de culturas realmente muy interesante, que a día de hoy todavía se puede ver en Rusia una vez ya terminada la Unión Soviética. Hay que decir que 11.600.000 personas en Rusia son inmigrantes. Esto tiene que ver no solo con la migración interna y con la historia que decíamos recién, sino también con algunas políticas de Estado, como por ejemplo las becas estudiantiles. A mí siempre me llamó mucho la atención que en Rusia había muchos estudiantes, o sea, gente muy joven de otros países. No solamente europeos, sino también latinoamericanos, que habían encontrado en Rusia la oportunidad de especializarse en sus carreras, sobre todo en lo que tiene que ver con ingeniería y medicina, por lo menos eso es lo que más conocí yo. Tenían muchos beneficios para poder perfeccionarse y hacer sus másters allí y demás, pero Rusia les pedía a cambio de estos beneficios que aprendieran el idioma. Bueno, yo he vivido 15 años en Rusia y he estudiado ahí y conmigo en el mismo grupo estaban estudiantes de la vieja Unión Soviética. Este fue el primer año cuando ellos recibieron becas como si fueran extranjeros, ¿no? Por otra parte, hay universidades enteras en Rusia donde estudian solamente los extranjeros. O sea, tienen programas muy buenos para eso. Es verdad que tienen que tener el idioma, lo tienen que saber y para eso cuando llegan a Rusia tienen un año para aprenderlo, o sea, son cursos especiales para que luego puedan estudiar como todo el mundo. Cuando hablamos de colegios y hablamos de escuelas, por ejemplo, si tenemos en alguna escuela la situación en la que hay muchísimos representantes de alguna etnia o de algún otro país, lo que se intenta hacer es como dispersarlos un poco por el colegio justamente para que no se formen, para que se integren mejor, ¿no? Para que no se formen estos guetos. Y yo te puedo decir que yo nunca había visto algo así en Rusia, ¿no? En Francia es muy común, en Estados Unidos también lo de tener un barrio que es solamente para, yo qué sé, los cubanos, uno para la gente que viene de otro país, ¿no? En Rusia esto no existe, a lo mejor algún barrio chino, pero tampoco yo creo que es solamente el nombre, ¿no? Que no tiene como solamente los representantes de esa nación. Y un ejemplo bastante más pequeño que me interesa dar y que tiene que ver con la vida cotidiana allí, de la que podemos dar cuenta claramente tanto Yele como yo. Yo nunca me encontré con un ruso que no estuviera dispuesto a explicarme algún tipo de costumbre o de práctica típica rusa, con muy buena predisposición, con mucho conocimiento también, porque son muy conscientes de sus orígenes. Estoy hablando de cosas pequeñas, de, no sé, cualquier tipo de práctica propia de vivir en Rusia, como la ropa para el frío o cómo se hace algún tipo de receta típica o cómo se toma el vodka o gente muy predispuesta a incluirte. Esto siempre me llamó la atención. Basta con una pregunta, incluso con algún tipo de barrera idiomática en donde no se entiende demasiado lo que uno quiere preguntar y lo que el otro te quiere explicar. Siempre hay como muy buena predisposición y alegría, ¿no? Cuando encuentran algún extranjero interesado en su cultura. Bueno, y en cuanto a los extranjeros que ya son extranjeros, pero no lo eran, por ejemplo, la gente de la ex Unión Soviética, sí que es muy interesante. Ellos sí que con los rusos comparten muchísimo, comparten la historia, la que has mencionado tú, de casi 100 años de estar juntos. También han crecido viendo las mismas películas, hablando el mismo idioma. El noticiero más importante del país siempre ha sido en ruso, ¿no? Y es curioso cuando hoy, por ejemplo, viajas a, digamos, Georgia, ¿no?
que si hablas con la gente que tiene 50 años, sientes que son parte de la cultura, bueno, rusa no soviética, ¿no? Porque encuentras ahí puntos en común, ¿no? Sin embargo, cuando hablas con la gente que tiene 20 años, son muy diferentes, se han crecido ya, han nacido ya fuera de la Unión Soviética y les tienes que hablar en inglés. Así que como que ahí existen casi dos países, ¿no? Como dos generaciones que ven el mundo de completamente otra forma. Sin embargo, sí que existe todavía. Van a encontrar muchos textos de como que Putin quiere crear su propia Unión Europea o quiere juntar otra vez la Unión Soviética. No, nadie ha hablado nunca de crear otra vez una Unión Soviética, de volver al viejo sistema. Sin embargo, como digo, que estos pueblos sí que están relacionados con el idioma y con el pasado. Hay uniones, por ejemplo, hay una unión económica que es importante, la de Euroasia, y esta unión la forman Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán y Kirguistán. Así que sí que se intenta crear y mantener viejos vínculos con las repúblicas soviéticas, porque esto beneficia en realidad a todos, o sea, las ex repúblicas soviéticas que tienen un espacio de libre comercio que está bien para todos. Sí, hay que decir que luego de la disolución de la Unión Soviética, claro, Rusia quedó como la heredera, como la cabeza de aquel imperio y el resto de las repúblicas les ha costado bastante, ¿no? Salir a flote, fortalecer sus propias economías lejos del ala protectora de la Unión Soviética. Países que a día de hoy tienen bastantes facilidades para trasladarse a Rusia y trabajar allí. No es casualidad que la mayoría de los inmigrantes en Rusia sea proveniente de Ucrania, de Kazajistán y de Uzbekistán. Seguramente los que nos escuchan estos países y les parecen raros porque no los mencionan demasiado. Hay muchísimos países que no forman parte tal vez de las portadas de los periódicos, pero que sí existen, que sí tienen una identidad y que sí pelean por fortalecerse no solamente en sus economías, sino también en su cultura, y con los que Rusia, como decía Yele, intenta mantener lazos que respeten un poco, ¿no?, la historia en común. No solamente con los países que formaron parte de la Unión Soviética, sino también más allá de las fronteras. Insisto con el tema del telón de acero, que muchas veces pareciera que desde Occidente se sigue mirando a Rusia con este lente que ya no existe, que es anacrónico, que es bastante caduco. Rusia intenta fortalecer sus vínculos también con muchos de los países de Latinoamérica. Incluso hay comunidades latinoamericanas en Rusia viviendo hace mucho tiempo, bastante grandes, bastante floridas. Lo digo por experiencia porque me he encontrado con muchos compatriotas allí y me parece que vale la pena mencionarlo. Yo creo que todavía sí que existe una intención en Europa, en Estados Unidos, de aislar un poco Rusia, ¿no? Y de siempre decir que ellos como que quieren estar solos. No es verdad. Yo creo que Rusia tiende la mano, ¿no?, a otros países. Y también cuando ha pasado el episodio de Crimea, la situación en Ucrania, por todo esto, como que Europa le ha dado espalda un poco a Rusia, aunque sí que luego la necesita para tener ciertos contratos sobre el gas y todo lo que hemos mencionado. Pero sí que es verdad que en estos momentos sí que se ha fortalecido la relación de Rusia con China, que es el principal motor de la economía mundial en estos momentos. Y Rusia sí que tiene frontera con China, no solamente con China, está ahí Japón, las dos Coreas. Yo creo que ahí, como alrededor de la frontera con China, sí que hay muchísimo movimiento y muchísima mezcla, ¿no? Porque ya hemos hablado de las mujeres en Rusia, hay muchas menos mujeres que hombres en el país, ¿no? Entonces sí que hay muchos hombres de China que han ido a Rusia y viven en el oriente lejano del país. También puedo decir que estuve en la ciudad china de Harbin, que es una ciudad que también se encuentra cerca de la frontera con Rusia, y sí que es muy impactante ver cómo conviven los dos pueblos. Para mí ha sido un shock, ¿no?, de ver tantos rusos con un aspecto muy, muy ruso, no todos rubios, con los ojos azules, ahí viviendo en China y hablando en chino, porque digo que una unión fuerte ahí en las fronteras sí que existe también. Hablamos del país más grande del mundo y también de un país muy diverso, pese a lo que mucha gente cree. Obviamente desde espías rusas
celebramos la mixtura y la posibilidad de encontrarse más que de separarse. Hablamos también de la influencia tanto de Asia como de Europa en el país. Las dos igual de relevantes porque, como decíamos en un principio, Rusia tiene un pie en cada continente y obviamente esto con sus consecuencias típicas, y me parece que es un tema súper interesante para evaluar esto de la identidad rusa conformada por diferentes vertientes. Esto fue Espías Rusas, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Síganos en todas nuestras redes sociales y obviamente suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotras y hasta la próxima.